siguiente vídeo vamos a terminar de completar lo que es la parte de la cola, ¿de acuerdo? Así como colocar algunas piezas de las que nos quedan por colocar en la parte baja del helicóptero. También veremos un poquito tema de las ruedas del helicóptero y empezaremos el trabajo con el rotor antipar, ¿de acuerdo? Así que podremos dar por completado, como aquel que dice, nuestro helicóptero propiamente dicho, a falta de realizar el rotor, que para este dedicaremos un vídeo en exclusiva para poder detallarle, añadiéndole la mayor parte de los cablecitos que llevan y demás detalles minúsculos que tienen los rotores. Así que nada, vamos a empezar el trabajo, como bien habéis visto en las instrucciones, en el paso 22, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por completar la caja de transformación del ángulo de la transmisión, ¿de acuerdo? Que va pues aquí, en este espacio que tenemos aquí. Vamos a empezar colocando las piezas C8 y C7, C6 y C7 para realizar el cerramiento de esa caja de engranajes. Y listo, continuaremos poniendo todas las piezas, ¿de acuerdo? Prestando especial atención a la E46 porque es una pieza muy finita, ¿vale? Y hay que tener cuidado con ella. Cuando vaya a ponerla os explicaré cómo va puesta, ¿de acuerdo? Y os enseñaré alguna foto para que veáis cómo es la pieza en realidad. Bien, aquí tenemos las piezas C6 y C7. ¿De acuerdo? Son muy simples de colocar, ¿de acuerdo? Podemos coger y colocar primero la C6, por ejemplo, ¿vale? Y aplicarle el pegamento para fijarla. Y después repetir con la pieza del otro lado, ¿de acuerdo? Así. ¿Vale? Una vez que esté puesta, una vez que estén puestas las dos piezas, pues tendremos que trabajar aquí un poquito para disimular un poco la línea de unión de las dos piezas, ¿de acuerdo? Y listo, ¿vale? Y podemos proceder a seguir con, por ejemplo, la pieza P5 para colocarla en la parte posterior de nuestro helicóptero. Bien, pues ya está, ¿de acuerdo? Bien, en la zona de la cola, ¿de acuerdo? Por la parte de la izquierda faltan unos pequeños detalles, ¿de acuerdo? Que son unos agarrederos que van ocultos, ¿de acuerdo? Que habría que hacerlos como estos,
¿vale? A ver. Como estos, ¿de acuerdo? Estos son unos agarraderos que tiene 3 en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, que son aquí arriba, aquí y aquí. Y en el lado derecho tiene otros 2, que si os fijáis no están en ningún sitio. Concretamente, irían aquí y aproximadamente aquí, ¿vale? ¿Cómo se pueden reproducir esos agarraderos? Muy simple, con una pequeña rosquita, un pequeño círculo de plasticar y un trozo de plasticar de media caña como de 0,5 milímetros. Yo no veo que sean necesarios, ¿de acuerdo? Aunque sí es un detalle que deberíamos de pensar en agregarle tranquilamente. Así que nada, voy a continuar de momento, ¿de acuerdo? Colocando las piezas N6, que no tiene ningún secreto, y la pieza P5, que tampoco tiene ningún secreto. Así que nada, voy a preparar esas piezas y vamos a colocarlas. Bien, ya tenemos aquí preparadas las piezas N6 y P5. No tienen ninguna dificultad para colocarse, ¿de acuerdo? La N6, la P5, perdón, ¿de acuerdo? Tiene aquí 2 pequeños vaciaditos que coinciden con estos 2 pequeños salientes que tenemos ahí. Así que la forma de colocarlo, aparte, tiene aquí una hendidura más pequeña, ¿de acuerdo? Que encaja con este dientecito que tenemos aquí. Así que la forma de colocarlo es así, ¿vale? Se le mantendrá así puesta un poco de presión, ¿vale? Para intentar cerrar lo máximo posible todo lo que es la hendidura. Y luego, para poner la otra, la N6, no tiene ningún secreto, ¿vale? Estos 2 dientecitos, estas 2 aperturas que hay aquí, coinciden con estas 2 partes de aquí, que forman parte de los seguros de la escotilla de la bodega de carga. Así que se colocan así, simplemente, y se le aplicará el pegamento en el contorno, como de costumbre. ¿Vale? Como siempre, aplicar un poquito de presión para cerrar lo más posible y que entre ahí el pegamento sin dificultades. Cuando estéis poniendo esta pieza hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Con las piezas de fotograbado, ¿de acuerdo? Porque se pueden doblar y habría que volver a colocarlos de nuevo y limpiar toda esa zona. Bien, ya está puesto, ¿de acuerdo? Ahora ya lo siguiente, vamos a colocar la pieza que corresponde a un refuerzo que lleva la zona del timón de cola, ¿de acuerdo? Que es la pieza E46. Como os he dicho, iba a enseñaros unas fotos. A ver... A ver... Aquí está, aquí se ve. Mirad, es la pieza E46, ¿vale? Es esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Esa pieza también se ve aquí, ¿de acuerdo? No es nada más que una barra de refuerzo para mantener la zona lo más estable posible y absorber vibraciones. No es muy complicada de ponerse, ¿de acuerdo? Es muy sencillota
y se coloca en este huequecito de aquí. Y una vez que esté colocada, pues nos dará el ángulo para el apoyo en esta parte de aquí. Así que nada, voy a coger la pieza y la voy a colocar, y luego cuando ya esté colocada os la enseñaré. Bien, ya vamos a pasar a completar la parte baja del fuselaje, ¿vale? Colocando las distintas antenas que lleva en la parte de la zona trasera. Antes de hacer eso, para evitar andar manipulando mucho ya el fuselaje y demás, vamos a procurar tapar, como ya os dije en el vídeo anterior, la hendidura que nos queda aquí, ¿vale? En ambos lados, tanto en la parte que tenemos abajo, que es la de la derecha, como en la parte que tenemos aquí arriba en la izquierda, ¿vale? Para ello, simplemente trabajaremos con masilla y un poquito de lija con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Y listo. Luego también pasaremos a ver un poco tema de las ruedas que nos trae la maqueta, y veremos las opciones que tenemos de lo que hemos adquirido algunos de la marca Reskit o de Armory Model, ¿vale? Como veis, es un paso súper sencillo, pero que dependiendo de si vamos a utilizar las ruedas de resina o las ruedas del kit, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta que hay una pieza que no vamos a utilizar, ¿vale? En este caso sería la P65, que representa los pistones de las zapatas de freno, ¿de acuerdo? De las pastillas de freno, ya que las piezas de las ruedas de resina traen directamente ya esa pieza incorporada a la rueda, y no tendremos que utilizar la de plástico. Con respecto a las antenas, la E44 es una antena que tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque es una antena muy finita y se nos puede romper con mucha facilidad. Y la P6 la dejaremos todavía sin poner para proteger esta parte de la antena, para evitar que se nos parta o se nos estropee. Así que nada, voy a ir trabajando aquí esta parte un poco, ¿de acuerdo? Para taparle la hendidura. Y listo. La trabajaré como siempre, un poco de masilla diluida en acetona, o la masilla directamente depositada con una paletilla, para que nos quede por lo menos lo más blando posible y que nos resulte más fácil trabajar luego con la lija para retirar todo el sobrante de lija, de lija de masilla. 3, 2, 1... ¡acción! Bien, ya he puesto las piezas de todas las antenas que llevamos aquí detrás y esta pieza cuadrada de aquí. La más curiosa, ¿vale?, es esta de aquí, ¿vale?, puesto que hay que dejarla un poco separada en uno de los lados del fuselaje, y en el otro lado hay que dejarlo justo pegado al fuselaje. Como veis, como ya os dije, la pieza E44 y la P6 no se las he puesto, ¿de acuerdo?, porque tienen riesgo de poder romperse cuando estemos manipulando el fuselaje. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponernos con la rueda trasera, ¿de acuerdo? Y listo. La rueda trasera no tiene ningún intríngulis ni nada, ¿de acuerdo? A ver. A ver, aquí. Vale. Ahora lo siguiente que haremos, como ya os he dicho, va a ser
hacer primero la rueda, ¿de acuerdo? Y después haremos el... ahí me saldrá. Bueno, no, fuera. Primero haremos el estabilizador trasero, ¿de acuerdo? Y después la rueda de cola. El motivo de hacer primero el estabilizador es por esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Por la P82, que tiene que pasar seguramente un tanto complicadilla por y habrá que tener cuidado con la rueda. Si pusiéramos primero la rueda, nos dificultaría seguramente la colocación de la P82 y nos daría bastantes problemas para ponerlo bien. Así que vamos a proceder a realizar el estabilizador y a colocarlo en su lugar. La pieza del estabilizador no tiene ningún problema para hacerlo, ¿de acuerdo? Ya que, como bien veis, es simplemente pegar una parte en otra y después la pieza TPB2 y TPB3 hay que ponerla en el borde de fuga del estabilizador. Así que nada, voy a confeccionarlo y ahora después os lo digo, os lo enseño, vamos. Bien, ya tenemos aquí preparadas las tres piezas del timón de profundidad. Por un lado tenemos la N13, por otro lado la N14 y por otro lado la P82. La P82 y la N14 se pegan así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se colocan tal que así. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la N14 y la N13 para confeccionar el timón. Para ello tenemos aquí dos pasadores que tienen que colocarse en esta zona de aquí que tiene un vaciado curvo, ¿de acuerdo? Entonces se mete el timón así, ¿vale? Y después se coloca la pieza de arriba, ¿vale? Ahora, para mantenerlo en su sitio mientras le aplicamos el pegamento, pues le ponemos una pinza y otra pinza en el otro lado, ¿vale? De esta forma procuraremos no acercarnos mucho a la zona central para evitar que se nos quede fijo el timón, ¿de acuerdo? Y le aplicamos un poco de pegamento, ¿vale? Por ahí. Y por el lateral. Bien. Ahora, una vez que ya está pegado, ¿de acuerdo? Pues colocaremos el hidráulico del estabilizador, ¿vale?
Una vez que lo tengamos ya fijo en el estabilizador, ¿de acuerdo? Pues le ya aplicaremos ya el pegamento en la base del hidráulico para que se fije. Bien, listo. Ahora ya simplemente es tocarle ya trabajarle el borde de fuga y de ataque al timón y listo. Y ya solo nos faltará poner aquí las piezas de fotograbado en el borde de fuga del timón, ¿de acuerdo? Así que nada, para aquí la grabación y enseguida continuamos con la elaboración de la rueda de cola. Bien, ya he colocado la rueda bueno, la parte de la rueda trasera, ¿de acuerdo? No tiene ningún intríngulis, salvo que hay que tener cuidado cuando vayamos a poner esta pieza, ¿de acuerdo? Porque queda muy a ras. Una vez que tengamos hecha lo que es la estructura, ¿vale? Le pondremos el aletín este y este soporte de aquí, ¿vale? La aleta entra en un huequecito que hay aquí, ¿de acuerdo? Y después le podéis colocar la pieza esta que hace como una U para colocarle en su ángulo correcto una vez que lo hayamos fijado con la estructura de la rueda propiamente dicho, ¿de acuerdo? Y luego después se coloca en su sitio y se le pone la barra de fijación al helicóptero, ¿de acuerdo? Una vez que la tengamos puesta, pues simplemente habrá que empujar la estructura de la torre, de la rueda, para hacerla entrar en sus dos huecos, ¿de acuerdo? Y después, pues simplemente tocará fijar la parte de arriba, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, al huequecito que hay en la parte superior. Así que nada, esa parte ya está, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí he tenido un pequeño accidente y se me ha partido una de las dos antenitas estas que lleva aquí. Así que habrá que sustituirlas por unas de latón, de cobre o mejor y preferiblemente con plasticar. Ya os enseñaré luego un poquito más tarde, ya cuando terminemos todo el montaje, ¿vale? Os enseñaré cómo hacer ese tipo de detalles y cómo sustituirlos para que queden en condiciones. Bien, vamos a ver unas puntualizaciones de las piezas TPB2 y TPB3, que son dos piezas de fotograbado similares pero diferentes entre sí. Estas piezas, concretamente, son unas piezas que se colocan en el borde de fuga del estabilizador posterior, ¿de acuerdo? Y va puesto de una forma un tanto especial, puesto que se tienen que inclinar un poco, ¿de acuerdo?, con respecto al estabilizador. Para que lo veáis, voy a enseñaros un par de fotos del libro de WWP, del Apache Longbow y del Apache Guardian, ¿de acuerdo? Y aquí se ve perfectamente cómo la aleta, el fotograbado, en la parte izquierda del estabilizador sale por arriba y en la parte derecha del estabilizador sale por abajo, ¿de acuerdo? Fijaros aquí cómo se ve muy poquito, ¿de acuerdo?, el filo de la pieza. Aquí se ve un poquito mejor cómo sale hacia abajo, cómo le da un poco de inclinación, ¿de acuerdo?, al aire para que empuje.
y en el otro lado lo hace al revés, para que empuje hacia abajo. Esto es debido a que el helicóptero, cuando va cargado y al disparar un misil, siempre tiende a inclinarse hacia ese lateral que va hacia el lateral que va un poco más cargado por el peso, porque le tira más. Entonces eso lo compensan un poco con esas aletas. Yo ya las he puesto en el estabilizador, ¿de acuerdo? Como veis aquí, la TPB2 y la TPB3, para que lo veáis así un poquito de lateral, a ver que se vea bien. Aquí vemos la aleta, ¿de acuerdo? Que se ve cómo va hacia arriba, por un lado, y en el otro lado se observa cómo la aleta va hacia abajo. Otra diferencia que hay entre ambas aletas, bueno, entre ambas piezas, mejor dicho, a ver, es que la del estabilizador derecho, esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es un pelín más corta que la del estabilizador izquierdo, ¿vale? El estabilizador izquierdo tiene una longitud total y el derecho, sin embargo, si os fijáis, queda justo donde está la antena esta, ¿de acuerdo? Esta antena se me ha partido y, como ya os dije antes, voy a sustituirla por un trozo de plasticar, un trozo de varilla de plasticar de 0,5, y haré lo mismo con esta otra para prevenir posibles accidentes. Así que nada, puntualizado esto, no es muy diferente de colocar que estas dos aletas, ¿vale? O sea, se coloca en la mitad del estabilizador, ¿de acuerdo? Y se le da un poco de inclinación utilizando simplemente el cianocrilato. La forma de pegarla que yo he utilizado ha sido pegar primero la parte interna, por así decirlo, esta parte de aquí, y darle un poquito la inclinación y dejarlo bien alineado con la parte trasera del estabilizador. Y después, pues simplemente le he dado su inclinación correspondiente, ¿vale? Que como veis es muy poquita, y le he ido pegando desde fuera, desde atrás, dándole un poquito de cianocrilato, y después un poquito de lija o lima o el filo de la cuchilla para limpiar el sobrante. Así que nada, visto esto ya, vamos a proceder a realizar el rotor de cola, ¿vale? Que tiene un poquito de trabajo. Yo personalmente lo que voy a hacer va a ser dejar quitadas las dos hélices y lo que es la parte de las varillas de control de las hélices, para pintarlos aparte y evitar posibles accidentes con las varillas de control, ¿de acuerdo? Y nada, en cuanto a ello, como bien visteis en las instrucciones, se divide en dos partes. Por un lado es la parte que va internamente para sujetar las varillas de control, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, la parte de las varillas de control, y por otro lado el soporte. Este soporte, como bien veis aquí, se compone de distintas piezas, así que no tiene ningún secreto para montarse, ni alinearse, ni nada. Simplemente ir respetando el orden de las piezas y listo. Y después se monta y se coloca en su lugar, ya que esta pieza concretamente es una pieza que no rota, sino que está fija. Y la que rota es el plato de control del rotor de cola. Así que nada, voy a realizar la fijación del plato de control y después pues veremos cómo se coloca, y os comentaré si he encontrado algún problema a la hora de confeccionar este plato. Bien, ya tenemos aquí el rotor de cola completo. No tiene ninguna particularidad en el montaje ni nada que no se vea bien en las instrucciones. Únicamente, la única puntualización que se puede hacer es que hay que tener cuidado con el posicionamiento de las piezas A40 y A41. Son estas barras de aquí, ¿de acuerdo? Que son
las barras que controlan la angulación de las palas para el movimiento de la cola, para la corrección de la torsión del rotor principal. No hay mucho que decir, salvo que tienen que ir contrapeadas. O sea, la de un lado tiene que ir hacia un lado y la del otro a la contra. De modo que tenemos aquí la cabeza de los tornillos, por así decirlo, que fijan la rótula que hay aquí, ¿de acuerdo? Y como veis, tiene que ir una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Tanto en las A41, que son las más largas, como en las A40, que son las más cortas, ¿vale? Aquí tenemos una A40 y aquí tenemos la otra, ¿de acuerdo? Aquí en esta vista vertical, pues veis claramente que en este está por la izquierda y en este está por la derecha. Y en las de abajo, que quedan ocultas por la pala superior, lo mismo, ¿de acuerdo? Las cortas. Lo dicho, no hay nada reseñable ni que no se pueda entender en las instrucciones. Una pieza con la que hay que tener cuidadito es la F16, es muy pequeñita, ¿vale? Y es esta pieza que va aquí debajo. Fijaros cómo sirve de soporte para la pala, ¿de acuerdo? Para las palas inferiores. Y listo. Con esto, si preguntáis por qué lo he dejado quitado, es porque se va a pintar mejor si está quitado en lugar de puesto en el helicóptero. Y lo dicho ya, este es lo último que reseñar sobre la labor que hemos hecho ahora. Y ya empezamos con la elaboración y el detallado del rotor principal. En el rotor de cola podemos realizar una serie de cables que suben por las barras, ¿de acuerdo? Por estas barras, ¿vale? Que son cables eléctricos, que aquí vemos un trocito de sensores que llevan las palas. Y podemos hacer también un cable que va fijado aquí, ¿de acuerdo? Y fija todo lo que es esta estructura al propio helicóptero, para evitar que salga despedido en caso de recibir algún daño en esa parte. Para que veáis ese detalle, en el libro de VVP hay una serie de fotos que se ven claramente, ¿vale? Por un lado tenemos, aquí veis el cablecito que os digo, ¿vale? Viene por aquí, pum, y aquí se le pierde la pista, ¿vale? Pero fijaros cómo viene desde aquí abajo. Y el cablecito que digo de fijación, fijaros aquí, pum, que viene desde aquí, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, ¿vale? Y subiría por aquí, vendría por aquí y fijaría aquí. Bueno, ahí no, aquí, ¿vale? Esos son detalles que le podéis agregar si queréis, ¿de acuerdo? Con hilo de cobre de 0,1 milímetros, porque es muy finito, son cables muy finitos, o si no queréis ponérselo, no pasa nada. Y luego también, los que ya se han visto alguna vez en el ala, ¿de acuerdo? En el estabilizador posterior, se le pueden añadir todos estos cablecitos que salen de aquí dentro, ¿vale? Y está tapado por esta tapa de aquí, ¿vale? Saldrían de aquí arriba, de esta parte de aquí, y irían a parar por aquí, ¿vale? Por el hueco que tenemos aquí detrás. Y nada, lo dicho, en el próximo vídeo, mejor dicho, empezaremos ya la elaboración del rotor principal y veremos las cosas para el tema de el sistema de plegado del rotor y demás. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.